La radio son palabras, la radio es música. A mí me gusta mucho la radio del hablar, donde las personas hablan, donde tal vez el tipo que conduce dice algo que dispara imágenes, emociones en las personas que escuchan. En mi caso, el tema de la radio está muy vinculado a mi adolescencia y podría decir que yo era un chico de 12, 13 años que tenía una radio que escuchaba bajo la almohada programas como, me acuerdo, el programa de Embajadores Ventil, que hacía un tal Garibotti, y por supuesto el Tren Fantasma con Omar Serasolo. Y en aquellos años escuchábamos una música que sin duda nos transformó la vida y ahí apareció, por supuesto, Los Gatos, apareció Almendra, pero había una banda que era muy distinta, que era una banda que tenía que ver con el blues, tenía que ver con algo que yo todavía no terminaba de entender, que hoy podría decir que eran como aguafuertes porteñas, una suerte de postales con una guitarra muy particular, con voces, de esas voces muy vinculadas al blues y al soul, y toda una nueva música que sin dudas vino y quedó para siempre, para quedarse en todos nuestros corazones. Quiero presentarles a quien es el invitado de hoy, un verdadero lujo, un verdadero gusto. Tenemos del otro lado del teléfono al señor Claudio Gavis, que está en Madrid a estas horas de la noche. Claudio Gavis, la guitarra del blues argentina, el famoso grupo Manal. Así que, Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con ustedes, puchereando Bueno, en este puchero masivo, público, donde lo que más se come es la voz. sí. Encantado, muchísimo gusto. Efectivamente aquí es de noche, pero está clarito todavía. Pero sí, ya estamos Entrando en la bordeando en noche. este momento el final del día. Bueno, Claudio Gavis, qué maravilla poder hablar con vos. Escuché tanto Manal de pibe que tengo tantas cosas para preguntarte y lo primero que me viene a la mente es imaginar aquellos años, finales de los 60, comienzos de los 70, y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo es que vos no solamente, digamos, armás la banda Manal, que yo sé que tenías algunas otras formaciones antes, pero cómo es que vos entras en esta música que podríamos decir que es la música afroamericana, la música del soul, la música del blues? ¿Cómo vos, siendo una persona tan joven y en aquel entonces con tanta poca información o con tanta poca música que venía de afuera, vos ingresás en esta onda y luego, bueno, la plasmás en la guitarra? Bueno, yo llegué a la música afroamericana, como bien la mencionaste, desde la música popular global, es decir, lo que se bailaba. Ajá, ¿Qué se bailaba? Estoy hablando de los años 60, primera mitad de los años 60. Se bailaba la música fundamentalmente anglosajona, ¿no? Con algunas inclusiones de música italiana, algo de rock and roll o de música melódica argentina, poco, ujú, poco, por lo menos en el ambiente que yo frecuentaba. Y eh, habían irrumpido en el panorama los Beatles. claro, Es decir, había una eh, eh, oleada, un tsunami de música británica y norteamericana, estoy hablando del soul sobre todo, em, que dominaba el mercado y que dominaba además la comercialización, ¿no? Es claro. decir, que se bailaba la música que se compraba, que vendían las radios, Ujú. una vez más estamos hablando de la radio, y, y bueno, a través de esa música yo empecé a descubrir que había
algunas cosas, algunos temas, algunos intérpretes que me gustaban especialmente más que otros, y yo no sabía muy bien por qué. Bien. Cuando empecé a conocer el jazz a través de la guía de un gran amigo mío, Emilio Cauder, era un pianista, compositor, autor de bandas sonoras como la historia de sus ojos, perdón, El secreto de sus ojos Sí, y otro film de Campanella, que era mi amigo, mi mejor amigo, y con el cual compartimos el primer grupo musical que tuve. Y ahí me di cuenta, eh, el jazz formaba parte digamos, de un rosario de músicas, de géneros diferentes sí, que tenían en común el origen em, afro, pero no directamente africano, sino la música que produjeron esos descendientes de los esclavos que llegaron desde África a toda América desde el siglo XV, XVI en adelante, eh, pero que se habían convertido en americanos del norte, del centro y del sur, y que estaban generando una música nueva, una música que tenía muchas influencias de otras músicas. claro. Bueno, eso lo fui sabiendo poco a poco, no lo supe al inicio de mi aventura musical, y entonces descubrí que los Beatles hacían algunos temas que tenían que ver con eso, los Rolling, por supuesto, más aún que los Beatles, Claro. un músico que es probablemente uno de mis mayores favoritos, que es Ray Charles, Sí. hacía esa música. eh, Dylan, que era un artista grandemente admirado por mí, tenía también que ver con esa música, y así leyendo, hurgando, haciendo ese tipo de investigación apasionada que solamente se puede hacer cuando uno es adolescente, ¿no? Sí. Eh, bueno, fui descubriendo ese origen común y así llegué al blues. Ahora, ¿vos venías de una familia donde se propiciaba de alguna manera el arte cómo fue Sí, que una persona sí, joven, totalmente. bien, claro, Totalmente, porque mi madre había estudiado piano durante 14, 15 años, era una fanática de la música clásica, de esas que escuchaban dos compases por la radio y sabían de quién era la obra y hasta quién la interpretaba. y vos creo Eh, que estudiaste un poquito de piano, ¿no? De yo chico. estudié a los 6 años o 5 años, Ah, estudié un mes de piano. bien, Es decir, en 3 clases aprendí una piecita en do que me enseñó la maestra, sí, la profesora, y después en la 4.ª clase me puso un cuaderno para que empiece a estudiar solfeo, y me dijo que no íbamos a aprender ninguna otra pieza hasta que yo no aprendiera a leer. Y entonces hubo una 5.ª clase frustrante y la sexta ya no fui. claro. Y en la guitarra vos inicialmente sos autodidacto, digamos. La época de Manal, vos eras un guitarrista que te habías formado vos mismo, escuchando los discos y sacando, digamos, las armonías y aprendiendo a solear solo, seguramente con otros amigos músicos, pero venía de No, ahí, no, no, prácticamente solo. solo. No, 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 no. Mi aprendizaje de la guitarra, em, bueno, yo compré la guitarra a los 16 años, Ajá, ¿no? Es decir, ya a una edad tardía en general para lo que se considera el, digamos, el- la buena
época para empezar a tocar un instrumento, que es la niñez. Claro. Em, y como te dije antes, había descubierto el blues, había descubierto que el blues tenía un lenguaje en la guitarra diferente al lenguaje De otros estilos. Claro. convencional, Sí. sí, que había cosas que yo no sabía cómo se lograban y un sonido particular que no tenían otras guitarras en otros géneros. Lo más cercano era el rock and roll, lo más Claro. cercano era el rock and roll, y por supuesto el beat y todo eso que estaba sucediendo. Y, y no había nadie que tocara eso en Argentina. Claro, claro. Porque, Eh, digamos, estamos hablando de lo que sería el inicio del llamado rock argentino, pero en el caso de ustedes eran músicas que tal vez tenían la impronta del blues y del soul, pero en español, con letras en español. Acá es donde la cosa realmente se pone buena y es muy llamativo. claro, Porque, pero sucede primero ese fenómeno de aprender solo ese lenguaje que nadie practicaba. Lo busqué yendo a una clase con Oscar Alemán, no me fue ah, bien. Fui a verlo a Cacho Tirao, tampoco me fue bien. Ninguno de los dos sí, tenían, digamos, conocimiento de ese lenguaje. Lo conocían desde otros ángulos, claro. pero no desde el ángulo que yo empecé a detectar cuando empecé a escuchar a Michael Bloomfield, B.B. King, em, Muddy Waters, Muddy Waters, Eric claro. Clapton, esa gente que tocaba la guitarra de otra manera. Sí, sí. Y, y- y ya te digo, lo fui descubriendo a los tumbos, prueba y error, tardando mucho más tiempo de lo que usualmente se debe tardar, pero resulta que de cualquier manera yo empecé a... Compré la guitarra en el 65 y en el 68 se formó Manal. Quiere Claro. decir que yo hice un camino muy largo en muy poco tiempo. ¿Es verdad que el primer ampli que tuviste te lo armaste vos? No, el Ajá, primer ampli que yo tuve me lo armó un vecino que estudiaba electrónica. ajá. eh, Era un pequeño amplificador, digamos, con un sonido que no era que yo necesitaba. eh, Tanto es así que, bueno, ese amplificador yo lo dejaba normalmente en el lugar donde ensayaba con mi primer grupo, Babbling O, que en inglés significa asombro burbujeante. Asombro burbujeante. Qué nombre. Qué Exactamente. maravilla. Lo dejaba ahí y yo necesitaba tocar en mi casa Sí, y tener un sonido en mi casa. Y despanzurré el combinado, el winco, claro. varias cosas, ninguna me daba el sonido que yo quería. Sí, Y entonces despanzurré un, un pequeño grabador, un Geloso, sí. porque era lo único que me quedaba por despanzurrar. Y cuando conseguí hacer sonar la guitarra a través del Geloso, me encontré con que ese era el sonido que yo quería. Claro. Y, y descubrí la pólvora, Claro. descubrí la pólvora. Llega el año 67, 68, se forma Manal. El nombre de Manal, que yo no sé bien quién lo puso, de dónde sale, ¿tiene que ver con aquella frase de aquellos años de es cómo viene la mano? ¿Viene de ahí la palabra Manal? Totalmente, totalmente, viene Sí, de ahí. Em, yo al primero que escuché eh, utilizando la partícula al final de las palabras, rocal, minal, sí. cómo viene la manal, fue a Pajarito Saguri. Pajarito Saburi. Pajarito utilizaba mucho
en su jerga, en su lunfardo Sí, particular, personal, esa partícula al. Javier también lo utilizaba, claro. pero quien más recuerdo haciendo uso de esa terminación es Pajarito. Em, Alguien en el ambiente nos empezó a llamar Ricota en alusión a que éramos un trío y de alguna manera representábamos la encarnación argentina de Cream, el Mirá, famoso claro, trío claro. inglés de Clapton, eh, Jack Bruce y Ginger Baker. Y Ginger Baker. Eh, pero nosotros no lo usábamos, nunca aceptamos el ricota. eh, y llegados ya relacionados con lo que poco después se convirtió en el sello Mandioca, Jorge Álvarez, Pedro Pujó, Rafael López Sánchez, Javier Arroyuelo, hicimos un brainstorm, es decir, uno de esos, eh, una de esas eh, vorágines de palabras y pensamientos que se hacen en grupo Sí, para que surja alguna idea. Eh, Fue Javier el que finalmente propuso el nombre Manal. Manal. Manal, en directa alusión a lo que mencionabas. ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo viene la mano? Manal. Manal. Bueno, te cuento que hace un par de años lo tuvimos a Javier, lo entrevisté. Luego lo tuvimos a Alejandro Medina y hoy te tenemos a vos, con lo cual podemos decir que hemos Completaste. entrevistado en forma, por lo menos individual, a cada uno de los Manal. Ustedes tres tienen tres personalidades muy diferentes. Eh, Felizmente. Felizmente. Intuyo yo que vos has sido tal vez eh, el más, no sé cómo decirlo, quizá el que generó más puentes, el del consenso, el de la paciencia, el del diálogo. ¿Es así? Digamos, si pudiéramos decir Manal como personalidades, porque bueno, hay personalidades muy fuertes, Javier tiene lo suyo, Alejandro también, pero vos sos como el tipo más, no sé cómo decirlo, más considerador, más del diálogo, más de promover que las cosas salgan para adelante. Yo me lo imagino así. ¿Estoy equivocado? Mm, eh, bueno, es una pregunta difícil de contestar desde un punto de vista personal, ¿no? Eso Sí, es más bien, eh, debe ser contestado a través de, de- de la opinión de alguien, ¿no? claro. Pero yo creo que sí. Manal, de hecho, no fue fundado por ninguno de los tres. Manal es un grupo en el cual tres moléculas tan particularmente diferentes, eh, por una cuestión casi fortuita, se, se combinaron. Sí, sí, sí. Eh, no, no, a veces en declaraciones Javier dice que él eh, llamó a Alejandro y me llamó a mí para que formara parte de su grupo. Eso no es ni remotamente así. Eh, Ni yo formé tampoco Manal, ni Alejandro. Nos encontramos, eh, comprendimos nuestras diferencias, sabíamos que era eh, un desafío que consiguiéramos hacer cosas juntos y, y combinarnos, pero vimos también que las diferencias, las fricciones, los puntos de vista eh, tan distintos que teníamos, daban como resultado finalmente lo que fue Manal. Lo que fue Manal, claro. Algo muy exótico, digamos, eh, algo
que no reflejaba de ninguna manera solo la personalidad y la actitud de uno de sus miembros, sino algo que superaba Claro, la suma de de las las partes, personalidades de los claro. tres, Sí, sí. eh, y creo que nos rendimos con agrado en en esa fusión, que daba muy buen resultado. Bien. Siempre sabiendo, Rosco, que el resultado final, eh, es decir, que el destino final del grupo eh, era difícil de sostener. Es decir, como se utiliza hoy tanto la palabra Sí, sostenibilidad, ¿no? sí, La sí, sí, sostenibilidad sí. de Manal fue viable y agradable durante un periodo que yo, digamos, limitaría a 1 año y medio más o menos, Ajá, desde su formación sí, eh, a principios del 68 hasta eh, mm, mm, el 70, un poquito bien, avanzado, sí, digamos, eh, el abril, digamos, mitad del 70. sí, Pero sabíamos que los caminos eran diferentes. bien, Ninguno de los tres confiaba demasiado en cuál iba a ser la conducta de los restantes. bien, está clarísimo. Eh, Ahora, eh, hubo intentos de volver a juntarse, de hecho hubo algunas sí, juntadas, hubo un sí, buen intento que fue el del año 80, sí, que de alguna manera lo propicié yo a partir de la propuesta de Pedro Pujó, que había sido productor nuestro en Mandioca, compañero mío de colegio por otra parte, y Mauricio Salkberg, que era un hombre eh, que venía de otros palos del comercio, pero se había metido a ujú, producir. Eh, Esa fue una reunión buena, en la que hicimos todo lo posible por hacer buena letra, eh, pero finalmente terminamos cometiendo los mismos errores y los mismos disparates y, y cosas negativas que sí, habíamos hecho en la primera etapa de Manal, y entonces esa unión duró un poco más de 1 año, fue muy fructífera sin embargo, y llegamos a hacer buena música, muy buena música, porque estábamos los tres en un estado muy bueno musicalmente, pero ya te digo, después cometimos los sí. mismos errores, como ya teníamos experiencia, nos dimos cuenta y no pudimos seguir adelante, ¿no? No pudimos seguir adelante. Haciendo un buen salto en el tiempo, yo me vi que está en YouTube la reunión de Manal en La Roca, que es el lugar 2014, 2014, el lugar, digamos, generado el corcho. por el Corcho Rodríguez, eh, un show impecable, con toda la polenta, con un sonido increíble, pero bueno, eso fue solamente eso, digamos. Otro intento, una obra de arte y psicológico, psicoanalítico y comercial Sí, y social del corcho, sí, que también tenía perspectivas de convertirse en algo más masivo, más importante, sí, pero habían pasado muchos años, 33 años si no me equivoco, desde la separación de aquella primera reunión que tuvimos,
Y, y digamos que las heridas ya estaban lo suficientemente abiertas, las brechas, para no hablar de heridas, las Sí. diferencias, las distancias entre Y los nosotros. recorridos, claro, ya, claro. Claro, y como sabemos, el universo está en expansión, Sí, y irreversible según la relatividad. Eso es algo discutible intuitivamente, pero bueno, parece que los continentes se distancian, las galaxias también, y en el caso particular de, de- de esa estrella triple que fue Manal, sí, eh, ya había demasiada distancia establecida entre nosotros, sí. y no había manera de solucionarlo. Entonces, Me encanta como lo decís, porque bueno, los oyentes tendrán que saber de alguna manera leer entre líneas, porque lo decís de una manera muy elegante, es maravilloso cómo lo explicás. Em, además, aclarando, sí, somos tres tipos que ya cuando nos reunimos en el 68 teníamos nuestros egos muy desarrollados, claro. yo como guitarrista Sí, sí. y músico en general, Javier como gran compositor, gran poeta y gran instrumentista, Alejandro en todas sus facetas. em, Supimos en aquella época someternos al, digamos, a la belleza y y la audacia y ambición del proyecto. El proyecto era más importante que nosotros, pero una vez que se rompió esa primera vez y con el segundo, digamos, antecedente de la reunión en el 80, ya en el 14, en la distancia que se había establecido a lo largo de más de 3 décadas, era Claro. tan grande que, bueno, más que un avistamiento entre los tres, y el lograr un show más o menos decente una noche, digo más o menos decente desde mi punto de vista, por supuesto, pudo haber sido mucho mejor. Sí, las cosas entre nosotros hubieran estado más, hubieran fluido mejor, hubiéramos logrado un show inolvidable. Eh, no fue el caso, pero bueno, dimos la talla. He escuchado que en alguna entrevista vos dijiste que tenés la clara percepción de que Manal fue algo muy bueno, que es algo que vos lo guardás, lo atesorás como un momento musical muy importante, eh, con lo cual, bueno, todos coincidimos por el sonido de Manal, por la propuesta, eran algo muy distinto. Además, una música que tiene un tinte muy del riachuelo, de la ciudad. Es muy Era porteño, muy porteño, es algo, muy porteño. digamos, que cualquier persona que conozca un poco, no sé, Avellaneda, Barracas, San Telmo, bueno, la Avenida Rivadavia, el centro, Corriente, Corrientes, sí, 9 de señor. julio, el obelisco. Sí, eh, totalmente. Vos sabés que justamente partiendo de esa primera reflexión que tuvimos sobre el origen afroamericano de la música que hizo Manal, con el pasar del tiempo, a mí cada vez lo que hicimos me suena más porteño. Sí, total. Es decir, cada vez valorizo y percibo más el aspecto tanguero, el aspecto canyengue, el aspecto rioplatense de Sí, sí, Manal, sí. ¿no? Y en ese sentido, creo que es una pena que no hayamos podido, ni en la primera, ni en la segunda, ni en las posteriores reuniones,
eh, llevar adelante digamos, un cóctel o una combinación molecular, como te dije Sí, antes, sí, sí. tan particular, porque eh, Manal fue realmente algo único, no ha tenido continuación en otros grupos. Eh, Manal, he recibido elogios sobre Manal de gente como los Fatoruso, Rada, que Rada nos conoció desde el primer momento. Ensayábamos lado a lado en Callao 11, que era un complejo de salas de ensayo en el año 68. Sí, Él con su grupo Totem y nosotros con Manal. Eh, es una pena, Manal hubiera podido generar bastante más música. Eh, yo creo que además la evolución particular de cada uno podría haberse ido sumando hasta lograr un producto musical y artístico más interesante. sí, Eh, pero bueno, como te dije, los egos, las diferencias entre nuestra conducta y claro. nuestras ambiciones eh, malograron esa combinación molecular y se convirtió en altamente inestable Claro. eh, y radioactiva. Avanzo en el tiempo, avanzo en el tiempo. Termina Sí, Manal, creo que vos te vas a La Pesada con Billy Bond, si mal no sí, recuerdo. sí, sí. Después tenés un momento que te vas de la Argentina, creo que te vas a Brasil, Me voy a ¿verdad? Brasil 13 años, sí. Eh, y después te vas a Estados Unidos y te vas a la Berkeley. Me voy a Berkeley a estudiar en un momento en que Sí, vi que mi futuro como músico y como docente, porque yo ya estaba, mm, bueno, empecé a dedicarme a la docencia casi involuntariamente ya en la época de comienzo de Manal. claro, Eh, Tanto en la parte docente como, por supuesto, en la que más me importaba, que era el desarrollo de mi condición de instrumentista, de músico sí, y de compositor, eh, me di cuenta que si no estudiaba, si no eh, solidificaba mis conocimientos, me iba a costar mucho sobrevivir en el futuro. eh, y además siempre me gustó saber más. claro. Entonces eh, se terminó un trabajo muy bueno que tenía en Brasil, que era acompañar a Ney Matogrosso, Ajá, un gran cantante, un gran artista mm, brasilero, y un compañero de la banda, un gran trompetista, Marcio Montarroyo, que se había formado en Berkeley, me dijo, Berkeley, Berkeley, andate lo que puedas. Yo tenía mi mujer, los chicos, mi familia, o sea que no era una elección fácil claro. suspender toda mi vida durante por lo menos un año para irme a estudiar Allá a Boston, eh, ¿verdad? En a Boston. Un Boston, lugar caro, aparte caro, digamos. lejano, caro, ajeno, y mi inglés no era de los mejores. eh, Era un desafío y un riesgo muy grande, pero bueno, lo conseguí hacer y fue exitoso. Digamos, lo que me brindó Berkeley, yo estuve durante todo el año 76, un año, Ujú. un año, eh, fue impagable realmente. De hecho, terminé no pagando una buena parte del año, así que impagable de verdad. Merced a tu dedicación, digamos, o... Eh, no pude pagarlo. Ah, pero te dieron las clases igual, digamos. Eh, Sí, yo conseguí una beca por y eso, después claro. quedé debiendo un dinero. Al final lo pagué, al Bien. final lo pagué. Eh,
quedé igualado, empatado. Bueno, yo me acuerdo que había un libro que yo fui estudiante de guitarra de muchos, de Walter Malosetti, de Francisco Rivero, bueno, de mucha gente. Y había un libro tuyo que se llamaba Armonía Funcional, que era uno de los libros, digamos, recomendados de la época, que era un libro tuyo, Armonía Funcional, me Sí, acuerdo, por bueno, ejemplo, ¿no? Armonía Funcional salió en 2006 Sí, y es un libro que está en su auge ahora. claro, Es decir, yo acabo de hacer una gira por la Argentina entre el 7 de junio y el 11 de julio estuve, sí, sí, hice 23 conciertos y no sé cuántos sanatorios. Yo llamo sanatorios a las clínicas, bien. a, las- a esas. Porque sanan y curan, perfecto. Bueno, se llaman clínicas, se puede Sí, llamar de está cualquier bien, manera. Eh, y el libro se está utilizando en universidades, profesorados claro, superiores. Para que tengas idea, me traen, y para que tengan idea los que nos están escuchando y las que nos están escuchando, me traen para firmar en los conciertos más libros que discos. claro. Es un libro instalado, es un buen libro. Estoy orgulloso de ese libro, me llevó seis años. Porque de alguna manera estos estilos, vamos a decirle afros o soul o blues y también parte del rock, tienen una magia y tienen algo inexplicable que los músicos a veces quieren saber más y quieren entender más y que también te acerca mucho al jazz. ¿Y cómo es el tema de la armonía? ¿Y bueno, hay mucho por aprender, y es maravilloso. Cuando entras a aprender armonía, te entras a volver loco, te empezás a sentir que tenés un montón de caminos posibles, de sustituciones, bueno, y ahí empezás a disfrutar mucho más de la música y hacer análisis armónicos de otros tipos y entender lo que hacen, y bueno, es un Sí, sí. mundo La anatomía, fascinante. la armonía es la anatomía de la música. Claro. Hay que conocer el cuerpo con el cual uno está Sí, sí, trabajando. eh, es, el ritmo hay que tenerlo. sí, eso sí. El ritmo no se estudia, o se estudia, digamos, para ser baterista, pero, digamos, si uno no tiene ritmo, olvídalo. Olvídalo, estoy de acuerdo. Dedícate a otra faceta del arte o a otra profesión. El ritmo hay que tenerlo. Em, Es el cemento que pega las piezas, podríamos decir, el ritmo. Por lo menos yo lo veo s- así. Es como el sí, pegamento que une todo. eh, la melodía es una cualidad Y la melodía, importantísima. claro. Eh, mm, Te diría que es como eh, es el lenguaje, es Claro, el habla, ¿no? Pero la armonía directamente es la complexión de la música, la, es el cuerpo, es muy importante saber armonía, ya sea estudiándola o aprendiéndola de forma autodidacta, porque lo importante es estudiar. Eh, por eso mencioné que me fui a Berkeley no solo por la comprensión de que necesitaba mejorar mis cualidades profesionales, sino que me fui porque quería saber. claro. Quería saber yo, eh, estoy ávido todo el tiempo de saber y conocer más cosas. El conocimiento me complace, me gratifica. Y, y la música, como todas las artes, con ese aspecto que tiene cercano a la ciencia, como todas las artes, Sí. eh, bueno, inspira deseos de conocimiento, ¿no? Y eso es lo que yo fui a hacer a Berkeley y creo que me sirvió muchísimo, lo supe aprovechar. Hoy residís en Madrid, ¿verdad? ¿Vos vivís en Madrid? Sí, llevo 35 años aquí. ¿No se te ha pegado nada, digamos, de el hablar a lo español? O quizá
estás en modo argentino ahora, digo. Estoy en modo Estás en modo argentino. argentino. Estoy en modo Pero argentino. hablando, por ejemplo, pues hola Claudio, que cómo andas, qué música te mola, y ahí arrancás y te pones a hablar más en... No, ¿No? no, 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 no. Primero de todo porque con mi mujer y mi familia claro. eh, eh, hablamos en riguroso porteño. Pero con otros españoles, digo, cuando estás en Y una... bueno, modero algunas cosas, cambio algunas Claro, palabras. Hay digamos, una adaptación a la situación. sí, Pero de la misma forma, eh, lo estoy haciendo con vos, claro. o lo hago con un chofer de taxi en Buenos Aires. Porque de hecho, además, yo tengo incorporado otro idioma que es el portugués, que Ah, me, que claro. me, que me, que me proporciona palabras completamente diferentes que en mi vida cotidiana las uso. Es decir, Ajá, yo cuando digo voy a tirar la basura, no digo voy a tirar la basura, digo voy a tirar el lillo. ajá. Lillo es basura en portugués, Mira, en mira. brasilero. Bien. Entonces, hay muchas palabras, en eh, una de las cosas importantes de viajar es lo que se aprende de otras lenguas. El portugués es una lengua muy interesante, muy rica, y así como nosotros nos hemos acostumbrado a utilizar muchísimas palabras del inglés, ¿no? Y hoy em, sería muy posible que yo te hablara del feeling de las cosas y estaría hablando de una palabra que muchísima gente entiende, Sí. ¿no? Eh, bueno, hay otras palabras que vienen del portugués que nosotros cotidianamente las utilizamos muchísimo. No hay palabra exactamente eh, igual en castellano a saudade, Claro, ¿no? sí, Saudade, que se traduciría como nostalgia, claro, no significa lo mismo. Nostalgia en portugués es nostalgia, y saudade no tiene una traducción exacta. Tampoco es exactamente igual namorado, ¿no? ajá, O namorada, que novio o novia. Eh, claro, son, sí, 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 es sí, sí, diferente. sí, claro, Eh, totalmente, y por supuesto que usamos muchas palabras aquí en España que son acuñadas por el castellano de aquí. eh, y una cosa que cambió mucho en mi expresión verbal en general son los verbos, ¿no? ajá, Eh, eh, en fin, pero no hago un esfuerzo por hablar como los españoles porque es al pedo, es al pedo, y además se claro, disgustan, y me dicen, ¿por claro, qué no hablas como habla como, claro, sé vos mismo, habla argentino que nos encanta? Bueno, cuando sobre todo una mujer te dice hablar en argentino, que sí, me encanta, uno dice definitivamente me voy a dejar de joder hablando claro, en criollo sí, sí. y, y voy a hablar como hablo yo porque parece que les gusta. En Madrid has hecho radio, ¿verdad? Hago, Seguís haciendo radio, contame un sí, poco de sí. eso. Bueno, tengo un programa que se llama La Cofradía del Blues, Ajá, un programa de 2 horas semanales por una radio cultural de primera categoría que se llama, que pertenece al Círculo de Bellas Artes, una entidad más que centenaria, que es un centro cultural muy importante de Madrid, sí, independiente, laico, eh, no conectado con ninguna eh, tendencia política así en especial. Es realmente un lugar, eh, un templo de las ideas y del y arte, del claro, arte y del pensamiento, ¿no? bien, Y de la creación. Eh, Ese programa se llama La Cofradía del Blues
y entra ahora en octubre, que es cuando vamos a recomenzar con las transmisiones, que no son en vivo, son grabadas. Ajá. Eh, Voy a entrar en la 12ª Ah, temporada. mirá, 12 años. En ese Sí, programa me imagino que, bueno, hay música, comentás, invitás gente, invitás artistas. digamos que uno de los goles del Sí, programa es tener invitados, bandas, sí, dúos, tríos, solistas, una banda entera tocando eléctrico. claro. No puedo llevarla porque lo hago en un estudio no, que es el de la radio, que no da capacidad para eso, pero acústico sí. eh, y Bien. reportajes. eh, y si no, cuento con un par de colaboradores fantásticos, fantásticos, que son más que colaboradores, ¿no? Son socios. Uno es Ramón de Solo, que es un erudito del blues, español, por Sí, supuesto, sí. madrileño, eh, que sabe, pero eh, 1 millón de veces más que yo sobre la historia del blues. eh, y eh, él monta cuando no son reportajes o no tenemos invitados, siempre trae temáticas y trae discos y cosas que yo jamás escuché en mi vida a veces, ¿no? Claro. Y además Y cada tema tiene tal vez una historia, un músico que sí, viene él de las otra sabe banda. todas, Claro. él se las sabe todas. Eh, y, y luego Gustavo Mauricio, que es un salteño, guitarrista, muy buen guitarrista, de blues y de rock salido de Salta, que hace parte de la producción, hace la técnica y además ahora tiene una sección que la hacemos conjuntamente que se llama el blues en clave de castellano, Ajá. ¿no? Donde prestigiamos y difundimos eh, todas esas corrientes de blues, en especial la Argentina, por supuesto, eh, que son cantadas en castellano, que es una cosa que aquí en España, bueno, tiene sus límites. Sí. Hay muchos artistas aquí en España que hacen blues cantado en castellano o en catalán o en gallego, eh, o en euskera, el idioma del País Vasco, Sí. pero digamos que a diferencia de lo que ha pasado en la Argentina, aquí lo que sigue primando, lo que sigue siendo principal es el blues en inglés, ¿no? Mira. Y el blues en inglés fiel a la tradición, a las raíces, eh, en tanto que a nosotros el propio uso del idioma y nuestra idiosincrasia tan particularmente diferente Sí. nos ha conducido a un blues eh, que ya podría llamarse de cualquier otra manera. Sí. Nosotros tal vez lo hicimos propio y lo transformamos y generamos algo único, ¿no? Conozco algunos artistas de España, no conozco todo, por supuesto, ni mucho menos, pero bueno, algunos los sigo, algunos los hemos entrevistado, algunos, bueno, vienen de Argentina, este, pero, pero bueno, buena música hay en todos lados, por supuesto. Y blues hay muchísimo, Sí, ¿eh? sí, sí, Ojo, claro. Lo que pasa que, aquí hay bueno, un movimiento de blues muy, muy, muy grande con músicos excelentes, sí, excelentes, muy buenos músicos, pero no se ha desarrollado eh, de la forma que se desarrolló entre nosotros sí, el es uso cierto. del idioma. Sí, es cierto. Eh, Hoy estás con la radio, te dedicas a la pedagogía, seguís tocando, me imagino, debes tener presentaciones, armas bandas, te invitan a tocar amigos. ¿Cómo estás en el hecho, digamos, físico de tocar, en la cosa de salir a tocar? ¿Cómo estás hoy en día? ¿Estás con ganas? ¿Estás armando música nueva, con ganas de grabar? ¿Cómo es tu presente? Sí, armo música nueva todo el tiempo. Sí,
armo música nueva todo el tiempo. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho. A ver Sí. ahí, sí, Eh, es que pasó aquí, espera un poquito. sí, Te estaba diciendo, compongo permanentemente, compongo todo el tiempo. sí. Eh, en el piano, sobre todo, porque toco un Ah, poco de piano y utilizo mucho el piano para componer, compongo todo el tiempo. Em, Entusiasmo, tengo sobre todo entusiasmo por tocar. Te vuelvo a repetir que vengo de una gira argentina de 23 shows en 35 días. Em, Llegué a Madrid el 12 de julio y el 14 de julio me fui a Galicia, donde hice 5 conciertos más qué en 20 maravilla. días. Em, Creo que lo que más me interesa es tocar. Tocar, componer, por supuesto, pero tocar, me da mucha satisfacción tocar, es El, lindo. el placer Es, físico del sonido, ¿no? Esa cosa sí, que sí, uno sí. Y inexplicable. el Y, contacto con el público. sí, Y además, yo creo que por un lado la radio, por otro lado la escritura, esos libros, yo hice armonía funcional y también hice hace eh, 5 o 6 años, publiqué otro libro más sobre escalas pentatónicas, que es un tema muy conectado al blues y a toda nuestra claro. música, ¿no? Sí, sí. A la música que nos gusta especialmente. Em, Creo que la escritura, la radio y, por supuesto, eh, la, mm, eh, la docencia, la docencia, me han hecho desarrollar eh, en gran manera el aspecto de hablar en público, de hablar en público, de comunicar, Sí. no estar cortado encima del escenario y expresarme únicamente con el instrumento, sino de poder ser un poquito lo que se llama un maestro de ceremonias, ¿no? Claro. Entonces, eh, he ido, he ido desarrollando en los últimos 10 años sobre todo, el show con, con narración. Es decir, entre cada tema, entre tema y tema hablo, cuento la historia del tema, hablo de los protagonistas, de los personajes, de las circunstancias que rodeaban a los temas. Y eso me ha hecho crecer mucho como showman, te decía, y ha hecho que mi show sea mucho más interesante. A la gente le encanta lo que le cuento, le gusta. Primero hablaba mucho, ahora ya mido lo que hablo Claro. y lo hago más potable, más mm, digerible, no me excedo en las palabras. Y eso me ha llevado a, bueno, a construir un show especial eh, que ahora estoy planeando dar un par de pasos más, eh, ampliar el repertorio y, en fin, darle más importancia eh, a ese aspecto del show que es la pintura verbal, el retrato, el paisajismo, a través de lo que uno cuenta, sumado a la música, de toda una época y de toda una gesta, digamos, que para los chicos jóvenes sobre todo, para los de nuestra edad ni hablemos, pero para los chicos jóvenes es muy interesante enterarse de cómo fue. Me da la sensación que ir a ver este show tiene una cosa como de algo muy integral, ¿no? El artista que explica, luego toca, hace los Eh, solos, los músicos también, debe ser algo bueno, formidable. este año particularmente en esta gira tan reciente, por otra parte, ¿no? Sí, Eh, Hace 2 meses que volví.
todavía no se cumplieron. Mira, Em, eh, esa fórmula ha funcionado muy bien, y ha funcionado muy bien en Lago Puelo o Trevelin en Chubut, como en el CCK en Buenos sí, Aires, sí, como en Federal Entre Ríos, o, o San Jorge en Santa Fe, o San Francisco en Córdoba, en fin. Eh, es una fórmula que tiene que ver, ya te digo, con mi evolución como artista y como persona, y con la necesidad, además, una necesidad del público de saber más sobre cómo fue esa etapa que se llama ahora tan comúnmente denominada fundacional, sí. porque parece que es una época que la gente considera especial, y que yo puedo confirmarte y confirmarles a quienes me escuchan que sí, fue una época especial. Sí, claro, claro, claro que sí. Bueno, yo puedo dar cuenta de eso totalmente. Siguen esas melodías, esas voces, esos solos, por siempre, mi corazón y el de tantos, ¿verdad? Em, ¿Cuál es la guitarra que más te gusta tocar hoy por hoy, de tantas que debes haber Bueno, la tocado? que uso en general en los shows, Sí, no tengo mucha guitarra, pero bueno, tengo 5 o 6 guitarras, y la que más me gusta usar era la Gibson 335 que claro. tengo. Una semi-hollow, digamos, contémosle a la gente que es una guitarra es una guitarra eléctrica que tiene algún espacio interno De media de caja, media digamos. caja, con esos O agujeritos, sea, claro. sí, es una guitarra que reúne elementos de guitarra acústica, o sea, de guitarra em, hueca, Claro, con los elementos eléctricos, y es muy versátil. Estoy muy acostumbrado a usar esa guitarra, y en casa uso mucho la Repiso, la que es mi repiso. guitarra histórica, Mirá, que es una guitarra maravillosa, que cuando grabo o hago cosas en casa me sirve muy bien, pero que por sus características físicas, sí, por la madera y por cómo está construida, no es tan fiable, digamos, en claro, shows claro. o en giras. Tengo que afinarla más a menudo que la Gibson, que en un concierto, la 335, la tengo que afinar un par de veces y nada más. ¿Tu ampli hoy que es un Blues de Bill, una cosa así? ¿Un Fender, digamos, sonido bien clean? ¿Es lo que a vos te gusta? No. Yo tengo un sonido más bien bastante distorsionado. No, no. Lo que pasa es que tengo pe- pedales. claro, Sí, iba a que, pero digamos, digamos que voy digamos que no tengo, en las giras uso cualquiera, ajá. lo que me ponen, porque yo no llevo Ah, no puedo viajar de España a la Argentina con un amplificador. pero me Y, refiero a que vos la distorsión la haces con los pedales o ya la hago con los partís de pedales y los un... dedos. Bien, digamos, claro, claro. Sí, Pero con los me pedales, con los imaginaba, dedos. sí, me Y imaginaba que buscabas un amplificador más de una configuración tipo Fender y que después le dabas la distorsión. tipo Twin o Claro, Blue DeVille, como claro, decías. Ese, digamos, es tu sonido. es el tipo de amplificador que sí, me Sí, da un sonido puro, pero no duro, claro. que adicionando determinados efectos, me permite conseguir un sustain y Claro. un ronquido, y una agresividad que es la que yo preciso en la guitarra. Viviendo en España, me imagino que habrás recorrido Europa. Habrás tocado y habrás Bastante, no viajado. mucho, pero bastante. Sí, ¿Qué lugar te gusta, aparte, digamos, de España? ¿Qué lugar te ha impactado por características, por paisajes? ¿Qué te ha gustado de allá? mira, me ha gustado todo, pero digamos, yendo a dónde me gustaría y dónde podría vivir, Sí, creo que España ha sido una elección
excelente. España es un país muy bueno para vivir, es un gran país con una gente fantástica, Cálida, sí, sí, y que además una comida que no te cuento, unos paisajes maravillosos, sí, muchas cosas en común con nosotros, o sea que el- el- la teleportación de un lugar a otro eh, es relativamente eh, más fácil, suavizada, claro, más suavizada, sí. podríamos decir, por el Eh, idioma, claro. y después me gustan mucho Italia Ajá, y Portugal. y Portugal. Eh, Siempre pensando en lugares donde vivir, ¿viste? Porque me gusta mucho Alemania, me gusta mucho Inglaterra, me gusta mucho Francia, me gustó mucho Grecia, Suecia es maravilloso, Dinamarca increíble, em, Bélgica, Holanda, son grandes países, pero yo termino realmente inclinándome por el espíritu latino, ¿eh? Claro, Em, claro. y- o sea, yo no podría vivir en Francia, me costaría mucho. em, Creo que con un poquito de adaptación podría vivir en Italia, pero ya te digo, estoy muy contento con la elección de España, fue acertada. Y, eh, y después Europa es un continente increíble, maravilloso, eh, donde está concentrada, bueno, eh, están concentrados los 2000 y pico de años de historia de Sí, Occidente, señor, claro. son muy interesantes para nosotros, eh, pero me quedo con el Mediterráneo y con los países latinos. Bueno, llegando al final de esta hermosa charla, que te la agradezco muchísimo. Aparte me gusta mucho escucharte hablar. Sos un tipo reflexivo, una persona que habla con pausa, eh, con sabiendo lo que está diciendo. Eh, que te quería preguntar, ¿cuándo tenés pensado volver a la Argentina? Que me imagino que en tu cabeza siempre debes estar generando algún proyecto como para decir, bueno, Sí, por supuesto, vuelvo en el por supuesto. Bueno, 2024. hay que tener en cuenta que estuve hace 2 meses. Claro, Em, Hay que tener en cuenta que las circunstancias em, sociopolítico, económicas, económica, las sí, circunstancias sociopolíticas y económicas, sí, políticas y económicas de la Argentina eh, están digamos, en un punto de inflexión eh, que no permite adivinar muy bien hacia dónde vamos. va a ir la Argentina, Sí, claro. En principio, eh, pienso en el año que viene. bien, Eh, ¿Cuándo? Eh, y bueno, el año económico, el año en general en la Argentina empieza en marzo. exacto. Eh, El lunes del el, año. Marzo es el lunes claro, del año. de alguna manera. Los meses anteriores, el verano, bueno, yo no me planteo giras en verano, podría ser si se sucediera algo, ¿no? Pero no, por ahora no. O sea que lo más probable es que yo vuelva a Argentina hacia el otoño del 2004. Bien, Vamos a ver qué es lo que pasa, porque sobre todo los aspectos económicos son fundamentales, porque yo vivo digamos, en un universo económico donde eh, los valores son completamente distintos a los que se manejan en la Argentina, sobre claro. todo lo que
en lo que concierne a lo que uno gana en la Argentina Claro, como claro. tocando, ¿no? Sí, sí, Ten en cuenta que yo no pertenezco al circuito del show business, yo pertenezco a un circuito que tiene más que ver con la cultura que con el show business. totalmente. Entonces, la cultura raramente se paga bien. Eh, Así que eh, creo que tendremos que hacer una entrevista nuevamente dentro de unos 4 o 5 meses. Bueno, ¿cómo no? Sí, y cuando yo pueda realmente estimar, digamos, las posibilidades reales de volver a la Argentina, esta vez, te lo digo en serio, em, no fui por el dinero. Es lo que te iba a Eh, decir. Sospechaba que para vos venir a la Argentina, por cómo están dadas las condiciones del cambio y demás, no tiene nada que ver con el dinero, obviamente. no, Tiene que ver no, no. bueno, Pagué, pagué el pasaje, sí, sí, em, traje un poco como para eh, justificar, digamos, 35 días de trabajo, pero de ninguna manera, digamos, no, no, por supuesto. fue lucrativo, ni mucho menos. em, y eso, este año yo sentí que tenía que hacerlo de esa manera porque necesitaba anímicamente y artísticamente em, estar presente en la Argentina, Claro. ir y tocar, no dejar que mi figura se cayera en el olvido, así dicho crudamente, pero no lo voy a poder repetir eso muchas veces. La próxima vez tengo que ir y tener un panorama eh, profesional más interesante, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ver cómo. Y cuando venís, me imagino que bueno, te encontrás con amigos, amigos de la música y otros amigos que tendrás no de la Por música, de la supuesto, familia, niñez. amigos. Sí, Me encuentro en este viaje, fue un poco frustrante, no pude, prácticamente por diversas circunstancias, no pude eh, encontrarme con mis amigos, eh, todo lo que me hubiera gustado. claro. No tuve días libres. Em, pero, pero sí, los viajes son el reencuentro con un montón de gente y de circunstancias y de lugares muy gratificante y que yo lo necesito interiormente. Así que bueno, Cre- haré todo lo posible por volver cuanto antes. Creo que en tu última visita fue donde hiciste esa muy linda entrevista que te hizo Anito Mestre, ¿verdad? Efectivamente, Bueno, que la muy, recomiendo, la recomiendo. Véanla, está en YouTube. Es una muy linda entrevista donde además se van a enterar de algunas cositas que hoy no hemos hablado, que han quedado afuera porque, bueno, si no la charla hubiera sido demasiado larga y tampoco sé, digamos, ya a estas horas de la noche allá en España, no quiero molestarte, pero bueno, hay alguna referencia a una película muy interesante llamada Tiro de Gracia, donde usted, y hablo mucho de los trenes, son mi bueno, y pasión. los trenes, que es tu otra pasión. Bueno, un montón de aspectos en un viaje en auto que van haciendo con Nito Mestre, al cual algún día espero también poderlo entrevistar. Y la verdad que es una muy linda entrevista, muy diferente, muy nutritiva. Eh, Sí, muy, muy linda, me gustó mucho. bueno, Claudio, me encantó hablar con vos, de verdad. Igualmente, te agradezco muchísimo. Les mando un enorme abrazo a toda la gente, chicas y chicos, Sí, mayores y menores que nos escuchen y, y les prometo que voy a ir cuanto antes, pero claro, sí, me señor. prometo, eh, y espero que pueda hacer en las mejores condiciones y a una Argentina más feliz, más contenta Sí, y, y más floreciente que la que vi en este viaje, que la vi un poquito caída claro. y espero que bueno, que eso se termine eh,
que cambie y Sí. que vengan las vacas gordas. Quiero decir algo con respecto a esta entrevista. Llevamos más de una hora hablando. Este tipo de entrevistas son hoy por hoy en una radio comercial imposibles. No hay manera de Exactamente. que dos personas hablen más de una hora porque, bueno, las radios hoy necesitan vender publicidad y el ritmo y, bueno, no sé qué cosas que yo no comparto. Y, bueno, en este programa me doy el gusto caprichosamente de, por ejemplo, hablar con un Claudio Gavis que generosamente nos da más de una hora de su tiempo para hablar de su vida y de sus proyectos, que a mí me parece que esto es oro en polvo, ¿verdad? Eh, Bueno, gracias. y decir, y preguntarte para el final, ¿tenés hijos? ¿Algunos de tus hijos se dedican a algo artístico? Eh, bueno, mi hija es diseñadora gráfica, Ajá, pintora, pero muy concentrada en el diseño gráfico, es una artista de eso. Eh, para que tengan idea, trabajó mucho tiempo con Juan Gatti, que fue el gran ilustrador sí, de la primera etapa del rock argentino. sí, claro. Eh, bueno, ella está en el arte y mi mujer fue diseñadora de modas y creadora de arte, digamos, del vestir durante décadas. Así que el ambiente está en la familia. Mi nieto, que tiene 25 años, se acaba de recibir de matemático, Apa, eh, pero es colaborador de mi programa, mira, toca el piano, toca la guitarra, toca el bajo, es un gran melómano. Así que bueno, el arte está sí. entre nosotros Y la ciencia y también. Yo percibo que hay algo también de que te gusta la ciencia. sí, 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 somos, eh, es que bueno, son, la ciencia también es un arte claro. Sí, y el señor. arte también es una ciencia Sí, y sí. Y la música tiene algo de arquitectura, ¿no? y Y de hay todo eso. cosas. Claudio Gavis, Me voy a cenar, te digo la verdad, me voy a preparar la cena, dale. eso es lo que Sí, así que señor. me despido por razones justas. Claudio Gavis, te mando un abrazo enorme, gracias y esperamos el año que viene encontrarte aquí nuevamente en la Argentina. Lo Bueno, mejor yo para espero vos. conocerte personalmente, te agradezco muchísimo y les mando un abrazo nuevamente a todos y todas. Gracias.